Bueno, hemos visto el sistema nefral y ahora vamos a ver la formación del sistema digestivo. Hay que saber que el sistema nefral está formado a partir de mesodermo intermedio y el sistema digestivo va a estar formado a partir de endodermo fundamentalmente. Aquí vemos ese endodermo, que es el que va a formar todo el tubo digestivo. Aquí el conducto onfalomesentérico. Aquí en esta imagen ya vemos cómo ese endodermo se hace cada vez más fino porque tiene que formarse el tubo digestivo. Y aquí vemos el conducto onfalomesentérico cada vez más estrechito, ya que finalmente llegará a cerrarse y formará lo que se denomina el divertículo de Meckel. Vale. Aquí pues vamos a ver una de las primeras partes del intestino. El intestino lo vamos a dividir en tres partes: intestino anterior, medio y posterior. El nombre de dividirlo en una parte y otra es dependiendo de la irrigación. El intestino anterior, que lo vemos aquí todo representado en negro, le va a llegar la irrigación del trípode o tronco celíaco, va a comprender el estomodeo, la membrana bucofaríngea, la faringe, el esófago, este ensanchamiento de aquí que sería el estómago y la primera mitad del duodeno. Ese es el intestino anterior. Vale, aquí en blanco vemos el intestino medio, que sería aquel que va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior. Comprende la primera mitad del duodeno. Aquí lo vamos a ver mejor en esta imagen. El intestino medio aquí ahora lo vemos en negro. La primera mitad del duodeno, el yeyunoileum, que vendría por aquí. Aquí vemos el divertículo de Meckel. Aquí, aparte del yeyunoileum, pues vamos a ver luego yeyunoileum, divertículo de Meckel. Se va a formar aquí el ciego con su apéndice vermiforme, el colon ascendente y la mitad del colon transverso. Esta parte de comprendida de la primera mitad del duodeno a la primera mitad del colon transverso es el intestino medio y va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior. El intestino anterior, que lo vemos aquí en blanco, será irrigado por el trípode celíaco. Vale. Y en el intestino posterior, aquí lo vemos en blanco representado, va a estar irrigado por la arteria mesentérica inferior, va a estar formado por la segunda mitad del colon transverso, por el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el conducto anal o ampolla rectal. Bien. Aquí en esta imagen podemos ver en negro el intestino medio, como vemos todo el yeyunoileum, el ciego, colon ascendente y la mitad del colon transverso. Luego la otra mitad del colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto, conducto anal, ampolla rectal, será intestino posterior. Vale. Eso por ahí. Ahora lo que no hemos dicho aquí es que este asa que se forma aquí, esta forma de U, recibe el nombre de asa intestinal umbilical, que es un nombre que debemos saber. Bueno, luego vemos cómo a la par de la formación de ese tubo digestivo se van a formar una serie de vísceras. Vemos aquí el hígado con su vesícula biliar, el páncreas, el bazo aquí en negro. Aquí igual en esta imagen vemos el hígado, vemos el estómago, ya intestino grueso, más diferenciado, y aquí el intestino delgado. Bien, nos pasamos a esta imagen. En esta imagen vemos intestino anterior, ese intestino anterior que sería esófago, se produce ese ensanchamiento que sería el estómago, y después de ese estómago tendríamos el duodeno. En ese duodeno sabemos que va a haber, se producen dos vaginaciones, que van a ser los brotes pancreáticos anterior y posterior y los brotes hepáticos. Los brotes pancreáticos es lo mismo que la yema pancreática anterior o posterior que salen en el velorcio. Esos brotes pancreáticos anterior y posterior se van a fusionar con mesodermo para formar posteriormente el páncreas. Vale. Luego tendríamos este brote hepático, que es lo mismo que el divertículo hepático, que es el que va a dar lugar a toda la red de conductos que van a entrar en el interior del hígado y que va a formar el árbol hepático. El hígado estaría formado tanto por septum transverso, que sería aquí lo blanco, como por ese árbol hepático. Vale. Aquí vemos el diafragma, cómo separa la cavidad peritoneal de la torácica. Y pues aquí no se diferencia bien, pero había un conducto hepático derecho e izquierdo. Luego vamos a un conducto hepático común. Ese conducto hepático común se une con uno cístico que llegaría de la vesícula. Y ese conducto cístico hepático común acabaría en el conducto colédoco, desembocando en el duodeno.
Aquí tenemos también la formación del bazo. El bazo, hay que decir que no es una víscera digestiva, pero que se va a formar también a la vez, pero hay que saber que solo está formada por mesodermo. Vale, entonces ya sí que hemos visto intestino anterior, medio y posterior, pues vamos a ver las cavidades peritoneales. Aquí podemos ver un poco, bueno, eso lo he pintado yo, pero que ese tubo digestivo originariamente va a haber un meso ventral y un meso dorsal, o un meso anterior y un meso posterior, que va a unir ese tubo digestivo a la pared peritoneal anterior y a la pared peritoneal posterior. Vale, vamos a pasar a la siguiente página. Aquí observamos en esta primera imagen, pues vamos a observar el tubo digestivo, que es este circulito central. Esto sería un corte, claro, transversal, y cómo va a estar unido a la pared peritoneal posterior por este meso posterior, que es por donde va a pasar la irrigación, donde van a pasar la arteria, y unido a la pared peritoneal anterior por el meso anterior, que por aquí no van a pasar arteria y que finalmente va a acabar desapareciendo. Como vemos aquí el meso anterior termina desapareciendo. Entonces, estas dos cavidades celómicas, que se encuentran delimitadas gracias a que todavía existe ese meso anterior, estarían formadas por esplagmopleura, que sería el verde más clarito, que sería lo que rodearía la víscera, y luego la somatopleura, que es lo que va a recubrir a la pared peritoneal. Bien, entonces aquí ya vemos en esta segunda imagen un corte transversal también, donde vemos cómo el tubo digestivo pues está un poco más evolucionado. Vemos aquí el colon ascendente, colon descendente, vemos cómo ha desaparecido ese meso anterior. Luego veremos que ese meso anterior solo se sigue manteniendo en el hígado. Aquí importante también, bueno, sigue rodeado el tubo digestivo con su esplanopleura. En las paredes estaría la somatopleura, y es importante que ese colon ascendente y colon descendente se fijarán a la pared peritoneal por una serie de una fascia de coalescencia, es decir, esa fusión entre somato y esplanopleura. Vale, sí que hemos visto esto. Bueno, aquí en esta imagen un poco de recordatorio de lo que ya hemos visto: el intestino anterior, todo representado de blanco. Aquí veríamos el intestino medio aproximadamente, aquí sería el intestino anterior hacia la mitad del duodeno. Aquí vemos el asa intestinal umbilical, y hacia la primera mitad del colon transversal pues sería intestino medio, y el resto, que aquí está muy corto, pero sería el intestino posterior. Y ya vemos aquí las vísceras. Este sería el hígado, aquí este sería el páncreas, esto oscurito el bazo. Bien, este ensanchamiento de aquí del estómago. Y vamos ahora a esta imagen. En esta imagen, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver en rosa, esto sería el hígado, aquí estaría el estómago, páncreas y bazo. Aquí lo que debemos ver también es como el páncreas se va a encontrar unido a la pared peritoneal posterior por otra fascia de coalescencia. Y vamos a ver cómo todas las vísceras, que es importante, van a estar rodeadas de su esplanopleura. Todas las vísceras rodeadas de su esplanopleura. Y como la pared peritoneal rodeada de somatopleura. Vale, aquí veíamos lo que decíamos anteriormente: el hígado va a seguir conservando ese meso anterior por donde va a pasar la vena umbilical, y que cuando ya se produce el nacimiento y se corta el cordón umbilical, esta vena se oblitera y forma ahí un cordoncito que sería luego lo que formaría el ligamento falciforme. Bueno, aquí vemos también en rojo está representado el epíplon menor, que es el epíplon menor que va a unir estómago con hígado. Y aquí en celeste pues vemos el epíplon mayor, que sería la unión entre páncreas, bazo y estómago. Vale. En esta imagen pues nos permite ver un poco también, aparte de todos los órganos que ya hemos visto, pues aquí se alojaría el hígado, aquí el estómago, páncreas, lo negrito, el bazo. Venga, pues aquí vemos como aquí en verde estaría representado ese meso anterior que une el hígado a la pared peritoneal anterior, y como por ahí va a pasar esa vena umbilical. Vale.
Aquí el estómago, esta rayita en rojo, pues simbolizan el epiplon menor que se establece entre el estómago y el hígado. Vale. Luego aquí esta otra rayita en rojo pues simboliza el epiplon mayor entre bazo, páncreas y estómago. Luego aquí pues vemos como en torno al asa intestinal umbilical pues sería el mesenterio, propiamente más del intestino delgado, y luego en una parte más final encontraríamos el mesocolon que ya sabemos que es más propio ya del intestino grueso. Pues bien, de aquí yo creo que nada más, solo en la imagen en la página anterior hemos visto ya ese meso ventral y ese meso dorsal. Aquí vemos claramente en el hígado, en la cara diafragmática del hígado, vemos el ligamento falciforme, que es el conducto que queda tras obliterarse esa vena umbilical, la vemos un poquito ahí en azul. Vemos aquí esta línea roja que representaría el epiplon menor entre estómago e hígado. Aquí vemos sería el mesenterio en torno al intestino delgado y el mesocolon aquí en torno al intestino grueso. Bien, pues ahora ya finalmente lo único que nos queda decir sería la rotación intestinal. La rotación intestinal, que la explicaré mejor en clase, pues va a ser el proceso por medio del cual pues el intestino, teniendo como eje a la arteria mesentérica superior, va a representar un giro en sentido contrario a la aguja del reloj para finalmente ubicar todas las vísceras en su posición final. Esto lo explicaré en clase mejor con un ejemplo para que se entienda mejor, y nada, explicaré que hay una anomalía importante que surge de si este giro no se produce de forma adecuada en sentido antihorario. Y yo creo que ya está.